No eres la supermodelo que encargué, dijo. Pero el jefe de la mafia se negó a dejarla marchar. Las puertas del elevador privado se deslizaron cerrándose, sellando el destino de Beatriz. Beatriz pesaba 20 kilos más y medía 30 centímetros menos que los modelos de pasarela que él pagaba $1 millón para contratar. Víctor la miró de arriba abajo, los ojos oscuros y letales. No eres la supermodelo que pedí. Pero Víctor cerró esas puertas de todas formas. Beatriz Lawson estaba acostumbrada a ser invisible. En el hiper exclusivo y delgado mundo del distrito de moda de élite de Manhattan, una mujer de talla 16 con gruesos muslos y un suave estómago era tratada como un mueble. Útil, quizás, pero nunca para ser destacada en la sala de exposición. A los 28 años, Beatriz era la jefa de costureras y gerente de crisis para L Atelier Rouge, una discreta agencia de estilismo que atendía al 1% más rico. La jefa de Beatriz, una frenética mujer llamada Charlotte, se especializaba en vestir a millonarios y su acompañamiento para eventos de alta sociedad. Pero esta noche, la agencia estaba en pánico catastrófico. Natasha perdió el vuelo desde París, Charlotte había chillado al teléfono antes esa tarde. Las perfectamente manicuradas uñas de Charlotte hundiéndose en el brazo de Beatriz. Natasha era una mujer de 1,8 metros y 40 kilos, contratada no solo para usar un vestido, sino para servir como una muy cara pieza de distracción para un cliente altamente confidencial en el Hotel Baccarat. Toma la bolsa de ropa, Beatriz. Ve al penthouse. Entrega el vestido al personal. Discúlpate profusamente y ofrécele un reembolso completo. No lo mires a los ojos. Ahora de pie temblando en el opulento y tenuemente iluminado foyer del penthouse 4A, Beatriz deseaba haber llamado para decir que estaba enferma. El mojado abrigo de trinchera de Beatriz se ceñía a las curvas de Beatriz, el rebelde cabello castaño rojizo se esponjaba por la lluvia de noviembre, y las pesadas botas de combate de Beatriz chirriaban contra el mármol italiano importado. Beatriz aferró la bolsa de ropa de terciopelo que contenía un vestido Givenchy hecho a mano con cuentas personalizadas como un escudo. El penthouse estaba extrañamente silencioso. No había miembros del personal, no había guardias de seguridad, solo el tenue y embriagador aroma de rica caoba, caro whisky, y algo más agudo, como ozono o pólvora. ¿Hola? Llamó Beatriz, la voz de Beatriz resonando en las ventanas de piso a techo con vistas al reluciente horizonte del Midtown Manhattan. Entrega de L Atelier Rouge. Solo necesito una firma. Una sombra se desprendió del rincón lejano de la sala de estar. La respiración de Beatriz se cortó en la garganta. El hombre que entró en la luz ambiental de la ciudad no parecía un típico billonario de fondos de cobertura. El hombre llevaba un impecable traje Tom Ford a medida sin corbata, los dos primeros botones de la camisa oscura desabrochados. El hombre era alto, violentamente guapo, e irradiaba una fría y sofocante autoridad. La mandíbula del hombre parecía lo suficientemente afilada para cortar vidrio, y los ojos oscuros de Víctor barrieron a Beatriz con la calculadora precisión de un depredador evaluando una muy confundida presa. Este era Víctor Romano. Ostensiblemente, era el CEO de un conglomerado de envíos multinacional. En realidad, como dictaban los susurros en los clubes subterráneos, Víctor era el jefe indiscutido del sindicato romano, un hombre que controlaba la costa este con un puño de hierro y un libro de sangre. Víctor se detuvo a unos metros de distancia, un vaso de cristal de whisky en la mano derecha. La mirada de Víctor se deslizó desde el cabello húmedo y esponjado de Beatriz hacia abajo hasta el empapado abrigo de trinchera que abrazaba las generosas caderas de Beatriz, y finalmente descansó en las botas rayadas de Beatriz. El silencio se extendió espeso y sofocante. «Llegas tarde», dijo Víctor finalmente. La voz de Víctor era un bajo y resonante barítono que envió un involuntario escalofrío por la columna de Beatriz. La voz de Víctor tenía un rastro de un refinado acento europeo suavizado por años en Nueva York. Lo siento», tartamudeó Beatriz, levantando la bolsa de ropa. Hubo un tremendo malentendido. Natasha perdió el vuelo. ¿Charlotte me envió a entregar el vestido y a emitir una? Natasha, interrumpió Víctor, tomando un lento sorbo de la bebida. La modelo, aclaró Beatriz, sintiendo las mejillas arder bajo el intenso escrutinio de Víctor. Beatriz de repente se sintió agonizantemente consciente del propio cuerpo, la forma en que el simple suéter negro se ceñía al pleno busto de Beatriz, la forma en que los jeans apretaban los muslos de Beatriz. Beatriz no pertenecía a este mundo de vidrio elegante y perfección. La supermodelo que contrató para la tarde. No viene. Víctor dejó la copa sobre una mesa de vidrio con un nítido clink.
Víctor dio un paso más cerca, imponente sobre Beatriz. Pagué un precio premium por una mujer para usar ese vestido, entrar al comedor a las 8, y jugar un papel muy específico para mis invitados esta noche. Puedo ofrecer un reembolso completo, dijo Beatriz rápidamente, los instintos de servicio al cliente de Beatriz activándose a pesar de las primordiales alarmas sonando en la cabeza de Beatriz. Y un 20% de descuento en reservas futuras. Dejaré el vestido. No eres la supermodelo que pedí, dijo Víctor, el tono de Víctor desprovisto de rabia pero cargado de una aterradora calma. Obviamente, espetó Beatriz de vuelta, el puro agotamiento del día de Beatriz superando brevemente el miedo de Beatriz. Soy una costurera de talla 16 que acaba de caminar 10 manzanas bajo la lluvia porque el portero no dejaba que el taxi entrara a la rotonda. Dejo esto y luego voy a casa a comerme una pizza muy grande. Beatriz dejó caer la bolsa de ropa de terciopelo en un sillón cercano, se dio vuelta en el talón, y marchó de vuelta hacia el elevador privado. Beatriz presionó el botón de llamada. El botón brilló rojo, pero nada pasó. Beatriz lo presionó de nuevo, más fuerte. El elevador requiere un escaneo biométrico para operar, dijo Víctor desde detrás de Beatriz. Los pasos de Víctor eran completamente silenciosos en el mármol. Beatriz se dio vuelta. Entonces escaneé el pulgar, señor Romano. Necesito irme. Me temo que eso ya no es una opción, respondió Víctor, revisando el Rolex de platino de Víctor. Son las 7:45. Mis invitados llegarán en el lobby privado de abajo en exactamente 5 minutos. Si suben aquí y me encuentran sin la acompañante que les fue prometida, las negociaciones se agriarán. Y cuando mis negociaciones se agrian, la gente tiende a sangrar. Beatriz lo miró esperando el remate del chiste. Pero la cara de Víctor Romano era una máscara de piedra tallada. «Estás bromeando», dijo Beatriz sin aliento. «¿Quieres que finjas ser tu cita supermodelo? Mírala. Estoy construida para la comodidad, no para la velocidad. No sé lo primero sobre cenas de alta sociedad, y definitivamente no quepo en un vestido Givenchy de talla 0». Antes de que Víctor pudiera responder, las pesadas puertas de caoba doble cerca de la cocina estallaron violentamente abriéndose. Un hombre tropezó hacia el penthouse aferrándose al costado. El hombre llevaba un traje a medida que rápidamente se volvía de un glosado carmesí oscuro. «Jefe», jadeó el hombre, desplomándose de rodillas. Beatriz soltó un corto grito, retrocediendo contra el inamovible metal de las puertas del elevador. Víctor estaba al otro lado de la sala en un borrón de movimiento. Víctor atrapó al hombre por los hombros, la expresión de Víctor endureciéndose en puro hielo. «Leo, ¿quiénes fueron?» «Los hermanos Moretti», tosió Leo con sangre, salpicando los labios de Leo. «Pasaron por alto el escritorio de seguridad inferior. Saben sobre el envío en el Brooklyn Navy Yard. Están subiendo por el elevador de servicio ahora mismo. No están aquí para una cena, Víctor. Están aquí para tomar el territorio». Víctor maldijo violentamente en italiano. Víctor sacó una Glock silenciada de una pistolera oculta debajo de la chaqueta del traje y se la entregó a Leo. «Entra a la sala segura. Date atención. No salgas hasta que yo dé la palabra». Leo asintió débilmente y se arrastró por el pasillo, dejando un rastro de sangre en el prístino suelo. Beatriz estaba hiperventilando, las manos de Beatriz presionadas sobre la boca. «Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, eres la mafia. Estoy en un penthouse de la mafia. Déjame salir. Por favor, déjame salir». Víctor volvió la fría y calculadora mirada hacia Beatriz. La situación había cambiado. Esto ya no era sobre una cena. Era una cuestión de supervivencia. «Escúchame con mucho cuidado», dijo Víctor, cruzando la sala y aferrando los hombros de Beatriz. El toque de Víctor fue firme, aterrizando el pánico en espiral de Beatriz. «Damián Moretti viene por esas puertas en menos de 2 minutos. Si ve a una aterrorizada chica de reparto tratando de huir, asumirá que estoy débil, distraído y vulnerable. Nos disparará a los dos sin hesitación». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, las lágrimas picando la visión de Beatriz. Puedo esconderme. ¿Has visto la sangre de Leo? Eres un testigo», dijo Víctor despiadadamente, aunque los pulgares de Víctor acariciaban los hombros de Beatriz en un extraño y calmante ritmo. «No te vas, y no te escondes. Si quieres salir de aquí viva esta noche, vas a hacer exactamente lo que esperan ver». La segura e intocable mujer de Víctor Romano. «El vestido no me quedará», lloró Beatriz, señalando la bolsa de terciopelo.
Es una talla 0. Lo haré pedazos. Entonces hazlo pedazos, ordenó Víctor. Haz que funcione. Tienes 60 segundos. El instinto de supervivencia es una fuerza aterradoramente potente. Beatriz no pensó. Beatriz actuó. Beatriz agarró la bolsa de ropa, rasgó el cierre abriéndola, y sacó el vestido. Era una obra maestra de seda carmesí y delicado trabajo de cuentas, diseñado para colgar holgadamente de un marco esquelético. Beatriz desató el cinturón del abrigo de trinchera y lo dejó caer al suelo. Beatriz jaló el suéter sobre la cabeza de Beatriz, de pie en medio del penthouse del billonario en nada más que un sujetador negro y jeans. Víctor se volvió de inmediato para darle privacidad a Beatriz, revisando el cargador de un segundo arma de fuego que Víctor había sacado del cajón del escritorio. Beatriz se sacó de los jeans y entró en el vestido carmesí. Tal como Beatriz había predicho, el vestido se detuvo muerto en las caderas de Beatriz. La delicada seda se tensó contra los muslos de Beatriz. Piensa, ve. Eres costurera. Beatriz agarró un par de pesadas tijeras de latón del ornamentado conjunto de escritorio de Víctor. Con un rápido y brutal movimiento que habría dado un ataque al corazón a la jefa de Beatriz, Beatriz rajó las costuras laterales del vestido de $20,000 desde la mitad del muslo hacia abajo hasta el dobladillo. La tela se soltó, permitiendo que el vestido se deslizara sobre las caderas de Beatriz, abrazando las curvas de Beatriz apretadamente en lugar de drapearse sobre ellas. Era escandaloso. Era apretado. Los lados rajados exponían destellos de los gruesos y pálidos muslos de Beatriz con cada paso. El corpiño empujó el pleno busto de Beatriz peligrosamente alto. «Súbeme el cierre», exigió Beatriz, la voz de Beatriz temblando pero resuelta. Víctor se volvió. Por una fracción de segundo, el frío e inexpresivo jefe de la mafia perdió completamente la compostura. Los ojos de Víctor se oscurecieron, trazando la violenta y hermosa curva de las caderas de Beatriz, el seno de Beatriz, la cruda y no pulida defensa en los ojos de Beatriz. El vestido ya no era una pieza de elegante alta costura. En Beatriz, parecía un arma. Víctor dio un paso detrás de Beatriz. Las grandes y cálidas manos de Víctor rozaron la espalda desnuda de Beatriz, enviando una descarga de electricidad directo al núcleo de Beatriz. Víctor subió el cierre, asegurando la seda. «¿Cuál es tu nombre?», murmuró Víctor, el aliento de Víctor caliente contra la oreja de Beatriz. «Beatriz», susurró Beatriz. «Muy bien, mía cara». Víctor dijo suavemente, deslizando el brazo de Víctor de manera segura alrededor de la cintura de Beatriz y jalando el exuberante cuerpo de Beatriz al ras del duro y musculoso cuerpo de Víctor. «Beatriz», dijo Víctor, «sonríe. Nuestros invitados han llegado». Las pesadas puertas de caoba giraron abriéndose con un lento y deliberado chirrido que pareció resonar como un disparo en el enorme penthouse. 3 hombres cruzaron el umbral, trayendo con ellos el amargo frío de la tormenta de noviembre y el metálico olor de las calles. Liderando el grupo estaba Damián Moretti. Era un hombre de finales de los 40, la cara marcada por una llagui cicatriz blanca que cortaba la ceja izquierda. A diferencia de la quieta y letal elegancia de Víctor, Damián irradiaba una ruidosa y descarada violencia. Damián llevaba un pesado abrigo de lana sobre un traje color carbón, los gruesos dedos de Damián cargados de vistosos anillos de oro. Flanqueándolo estaban 2 enormes ejecutores, las manos de ambos descansando amenazadoramente dentro de los abrigos desabrochados. El corazón de Beatriz golpeaba un frenético y aterrorizado ritmo contra las costillas. Beatriz era agudamente consciente del frío aire que se colaba por los dentados cortes que había hecho en el vestido Givenchy, exponiendo los gruesos muslos de Beatriz. Beatriz quería encogerse, disculparse, esconderse detrás del expansivo sofá de cuero italiano, pero el brazo de Víctor era una banda de hierro alrededor de su cintura, anclando a Beatriz al suelo. El agarre de Víctor era una silenciosa y autoritaria advertencia. «No te encoja». «Víctor», se burló Damián, la voz de Damián un grave rasguño. «Tu seguridad de abajo está fallando. A mis muchachos les tomó menos de 5 minutos convencer a la recepción de tomarse un descanso de café temprano». «Damián», respondió Víctor, el tono de Víctor suave, completamente imperturbable. Víctor no alcanzó la Glock oculta debajo de la chaqueta. Víctor simplemente estaba ahí de pie, un rey en su castillo, sosteniendo a una mujer que parecía que acababa de ser Rabbit de la mejor manera posible. ¿A qué debo el desplacer? Asumí que estarías en Cipriani esta noche, celebrando la liberación del hermano del Rickers. Los ojos de Damián se entrecorraron, barriendo el penthouse antes de posarse cuadrados en Beatriz.
La mirada de Damián era aceitosa, deteniéndose en el pesado seno de Beatriz empujado hacia arriba por el apretado corpiño, y la ancha curva de las caderas de Beatriz apenas contenida por la seda carmesí. Una burda y fea mueca se extendió por la cara de Damián. Escuché que pediste una supermodelo para tu pequeña reunión de esta noche, se burló Damián, dando un paso más cerca. Los ejecutores de Damián imitaron el movimiento. Parece que la agencia te envió la foto del antes en su lugar. ¿O simplemente agarraste a una tía de la línea de empacado de carne, Vic? Tiene suficiente en ella para alimentar a toda la familia. Los ejecutores se rieron, un sonido bajo y gutural. Una aguda y primordial rabia destelló en el pecho de Beatriz, eclipsando brevemente el terror de Beatriz. Beatriz había pasado toda la vida en la industria de la moda siendo menospreciada por el tamaño, tratada como invisible por hombres en trajes caros que pensaban que el dinero les compraba el derecho a degradarla. La mandíbula de Víctor se tensó. Víctor cambió el peso, preparándose para sacar el arma. Pero antes de que el jefe de la mafia pudiera derramar sangre por el insulto, Beatriz habló. Es fascinante que usted critique la estética de cualquiera, señor Moretti, dijo Beatriz. La voz de Beatriz tembló levemente en la primera sílaba, pero para la segunda, se estabilizó en el tono helado y pulido que Beatriz usaba para reprender a los clientes arrogantes en el Atelier Rouge. Damián parpadeó, visiblemente desestabilizado por el hecho de que la mujer se había atrevido a hablar. ¿Perdona, cariño? Beatriz levantó la barbilla, inclinándose levemente hacia la sólida calidez de Víctor. ¿El traje de usted? Es una Brioni Bespoke colección otoño 2024. O al menos lo está intentando. Beatriz dejó que los ojos de Beatriz subieran y bajaran el cuerpo de Damián con desdén profesional. El rollo del hombro está completamente arruinado, lo que significa que el sastre tuvo que compensar en exceso la postura asimétrica del señor Moretti. Y el quiebre de los pantalones cae 1 centímetro completo demasiado bajo. Un truco clásico usado por hombres que intentan ocultar tacones levantados porque son inseguros de la estatura. Usted no vino aquí a negociar territorio, señor Moretti. Vino aquí a compensar en exceso. Un silencio muerto cayó sobre la sala. Los dedos de Víctor se hundieron en la cintura de Beatriz, un repentino y nítido apretón de profunda aprobación. Un sonido bajo y oscuro retumbó en el pecho de Víctor, una risa que Víctor estaba suprimiendo. La cara de Damián se tornó de un feo y moteado morado. La vanidad de Damián, el frágil ego de Damián, había sido abierta en canal por una mujer que Damián acababa de desestimar como gorda e inútil. Insolente pequeña. Escupió Damián, la mano de Damián hundiéndose en el abrigo. Al suelo. Rugió Víctor. Víctor violentamente empujó a Beatriz detrás de la pesada isla de mármol de la cocina mientras el penthouse estallaba en caos. Un ensordecedor tiroteo destrozó la tranquilidad de la sala. El vaso de cristal baccarat en la mesa de la consola explotó en millones de brillantes fragmentos. Beatriz golpeó el suelo con fuerza, las rodillas de Beatriz raspando contra el mármol. Las pesadas botas de combate que Beatriz había quitado antes se deslizaron. Por encima de Beatriz, Víctor se movió con aterradora y practicada eficiencia. Víctor no se arrojó a cubrirse. Víctor se convirtió en la tormenta. Víctor sacó la Glock y disparó 3 veces en menos de un segundo. Crack, crack, crack. Uno de los ejecutores se estampó hacia atrás contra la puerta de caoba, deslizándose al suelo con un agujero oscuro entre los ojos. Damián rugió, disparando ciegamente hacia la isla de la cocina. Las balas de Damián mascando el caro panel de madera a pocos centímetros por encima de la cabeza de Beatriz. Beatriz se cubrió los oídos gritando mientras yeso y madera llovían sobre los hombros desnudos de Beatriz. Víctor se agachó detrás de un pilar estructural, devolviendo el fuego. Pero el segundo ejecutor, un hombre enjuto con ojos muertos, lo flanqueaba. El hombre se movía silenciosamente a lo largo de las ventanas de piso a techo, levantando un arma automática silenciada, alineando un disparo limpio al lado de la cabeza de Víctor. Víctor estaba inmovilizado por el fuego supresor de Damián, incapaz de ver al que flanqueaba. Los ojos de Beatriz se bloquearon en las pesadas tijeras de latón que Beatriz había soltado en el suelo después de destruir el vestido. Piensa. Beatriz no tuvo tiempo de advertir a Víctor. Beatriz no tuvo tiempo de congelarse. Beatriz agarró las tijeras de latón por el pesado mango. Usando toda la fuerza que Beatriz poseía, Beatriz las lanzó por el suelo de mármol pulido. Las tijeras no golpearon al ejecutor, pero no necesitaban hacerlo.
El pesado latón se estampó violentamente contra la base de una enorme lámpara de pie moderna de pie directamente junto al hombre. El nítido estrépito rompió la concentración del ejecutor por una fracción de segundo. El ejecutor se estremeció, los ojos de Damián disparándose hacia el ruido. Ese microsegundo fue todo lo que Víctor necesitó. Reaccionando al sonido, Víctor giró, adquiriendo el nuevo objetivo al instante. Víctor disparó 2 veces. El ejecutor se desplomó, soltando el arma. Ahora solo quedaba Damián. El jefe Moretti se dio cuenta de que los hombres de Damián habían caído. El pánico reemplazó la arrogante fanfarronería de Damián. Damián se arrastró hacia atrás hacia las puertas abiertas, disparando salvajemente. La pistola de Damián hizo clic, vacía. Víctor salió de detrás del pilar, la cara de Víctor una máscara sin emoción de ira fría y calculada. Víctor no dijo ni una palabra. Víctor caminó hacia adelante, los pasos de Víctor medidos, y niveló la pistola de Víctor en el pecho de Damián. «Espera, Víctor. Negociemos», suplicó Damián, levantando las manos, los tacones levantados de los zapatos de Damián resbalando sobre la sangre del propio hombre de Damián. Víctor jaló el gatillo. Damián jadeó, desplomándose sobre la alfombra persa. La sala cayó en un horrible y zumbante silencio, roto solo por el sonido de la lluvia azotando las ventanas de piso a techo y el áspero y agitado sonido de la respiración de Beatriz. Por un largo momento, nadie se movió. El aire en el penthouse estaba denso con el acre olor a cordita y el toque metálico de la sangre. Víctor lentamente bajó el arma, el pecho de Víctor agitándose levemente debajo de la camisa Tom Ford arruinada de Víctor. Víctor activó un discreto auricular oculto en el oído derecho de Víctor. «Carter. Sullivan. Penthouse. Traigan a los limpiadores». Los Moretti dejaron un desastre en la alfombra. Víctor enfundó la pistola y se volvió hacia la isla de la cocina. Beatriz estaba enroscada en una apretada bola en el suelo, las manos de Beatriz temblando tan violentamente que Beatriz no podía entrelazarlas. La seda carmesí del vestido estaba manchada de polvo de yeso y los profundos cortes en los muslos de Beatriz exponían la pálida y temblorosa piel de Beatriz. Beatriz levantó la vista hacia Víctor, los ojos muy abiertos y aterrorizados de Beatriz reflejando la carnicería de la sala. Víctor caminó hacia Beatriz, los pasos de Víctor crujiendo sobre el vidrio roto. Víctor se agachó ignorando la sangre acumulándose a pocos metros. Gentilmente, casi con reverencia, Víctor extendió la mano y apartó un rizo suelto y esponjado de cabello castaño rojizo de la cara de Beatriz. El pulgar de Víctor trazó el pómulo de Beatriz, limpiando una mancha de polvo gris. «¿Estás herida?», preguntó Víctor, la voz de Víctor completamente despojada del filo helado que Víctor había usado con Damián. Era un bajo y protector retumbo. Creo que no», susurró Beatriz, la voz de Beatriz quebrándose. «Quiero irme a casa. Por favor. Vivo en Astoria. Solo ponme en un taxi. Te juro por la propia vida que nunca hablaré de esto. Dejaré el trabajo. Me mudaré a Ohio. Solo déjame irme». Los ojos de Víctor se oscurecieron. Víctor se puso en pie quitándose la chaqueta del traje. Víctor la drapó sobre los hombros de Beatriz. La chaqueta era enorme en Beatriz, oliendo a cara colonia y pólvora, pero la pesada lana ofreció una desesperada sensación de calidez. «Levántate, Beatriz», ordenó Víctor suavemente, ofreciéndole la mano de Víctor. Beatriz hesitó, luego puso la temblorosa y suave mano de Beatriz en la grande y callosa mano de Víctor. Víctor jaló a Beatriz hacia arriba sin esfuerzo, el agarre de Víctor estabilizando a Beatriz mientras las piernas de Beatriz amenazaban con ceder. «No vas a Astoria», declaró Víctor, los ojos de Víctor bloqueándose en los de Beatriz. «Y ciertamente no a Ohio». El pánico volvió a destellar en el pecho de Beatriz. «Dijiste que si interpretaba el papel, me dejarías vivir. Hice lo que pediste. No te retengo aquí para matarte, mía cara», interrumpió Víctor, las manos de Víctor viniendo a descansar en las anchas caderas de Beatriz. Los pulgares de Víctor presionando en las suaves curvas que el vestido rajado exponía. «Te retengo porque si sales por esas puertas, eres una mujer muerta». Beatriz lo miró desconcertada. «¿Qué? ¿Por qué?». «Está muerto. Lo mataste». Damián era un instrumento romo, explicó Víctor, la mirada de Víctor cayendo a los labios de Beatriz antes de volver a los ojos de Beatriz. Pero no actuaba solo. Piensa, Beatriz. ¿Cómo sabían los Moretti de burlar la seguridad? ¿Cómo sabían que Natasha, la supermodelo, iba a estar aquí? Y lo más importante,
¿Cómo supieron exactamente cuándo atacar? La respiración de Beatriz se cortó mientras las piezas comenzaban a encajar violentamente en la mente de Beatriz. Charlotte, la jefa. Ella fue la única que manejó la reserva. Ella fue quien dijo que Natasha perdió el vuelo. Carter revisó las finanzas de la pequeña agencia de moda mientras cortabas ese vestido, reveló Víctor, el tono de Víctor tornándose peligrosamente frío. Ayer por la tarde, L. Atelier Rouge recibió una transferencia bancaria de $500.000 de una empresa fantasma en las Islas Caimán. Una empresa propiedad de la familia Moretti. Beatriz sintió que la sangre se drenaba de la cara. Las rodillas de Beatriz cedieron, pero Víctor la atrapó, jalando a Beatriz al ras del sólido pecho de Víctor. Natasha no perdió el vuelo, dijo Víctor despiadadamente. Le pagaron para desaparecer. La jefa organizó esto. Natasha te envió aquí como un cordero sacrificial, Beatriz. Una chica de reparto que debía quedar atrapada en el fuego cruzado para que pareciera un trágico robo que salió mal. Si vuelves a ese apartamento en Astoria, los Moretti te encontrarán. Atan los cabos sueltos. Las lágrimas finalmente se desbordaron de las pestañas de Beatriz, trazando las mejillas de Beatriz cubiertas de polvo. La vida que Beatriz conocía, el apretado apartamento, los alfileres y agujas, el cruel y delgado mundo de la alta moda, todo había sido una mentira. Beatriz había sido vendida por las mismas personas a las que Beatriz trabajaba para proteger. ¿Entonces qué hago? Susurró Beatriz, la voz de Beatriz quebrándose. No tengo nada. No soy nadie. Las manos de Víctor se deslizaron por la espalda de Beatriz, jalando a Beatriz imposiblemente más cerca. El calor del cuerpo de Víctor se filtró a través de la seda y la chaqueta de lana, ardiendo contra la piel de Beatriz. No eres nadie, murmuró Víctor, la voz de Víctor densa con una repentina y abrumadora posesión. Te paraste frente a un hombre que ha asesinado a docenas, y desmantelaste el orgullo de Damián con una crítica de sastrería. No cediste, peleaste. Me salvaste la vida. Víctor se inclinó hacia abajo, los labios de Víctor suspendidos a una fracción de centímetro de los de Beatriz. Pedí un maniquí de plástico esta noche, una frágil y vacía cáscara para sentarse en una silla y verse bonita. En cambio, el destino me entregó a una mujer. Una mujer con fuego en las venas, una mente aguda, y un cuerpo que me hace querer quemar toda esta ciudad para mantenerla a salvo. La respiración de Beatriz se cortó en la garganta. Beatriz nunca había sido mirada así. Los hombres la miraban de largo, o la miraban con lástima. Víctor Romano la miraba como si Beatriz fuera el único sustento en un mundo hambriento. La mirada de Víctor trazó la plenitud de la cara de Beatriz, la exuberancia de la figura de Beatriz con un agonizantemente crudo hambre. Te quedas conmigo, declaró Víctor, sellando el destino de Beatriz no con una amenaza sino con un voto absoluto e inamovible. Ahora perteneces a este mundo. Perteneces a mí. Y cualquiera que intente ponerte un dedo encima terminará exactamente como Damián Moretti. Antes de que Beatriz pudiera protestar, antes de que Beatriz pudiera procesar siquiera la magnitud de la declaración de Víctor, Víctor cerró la distancia. Los labios de Víctor se estrellaron sobre los de Beatriz. No fue un beso gentil. Fue consumidor, aplastante y ferozmente protector. Víctor sabía a whisky y violencia, a poder crudo y deseo innegable. Beatriz jadeó en la boca de Víctor, las manos de Beatriz subiendo instintivamente para aferrar las solapas de la camisa arruinada de Víctor. Beatriz esperaba sentir miedo, pero en cambio una eléctrica e intoxicante calidez inundó las venas de Beatriz. El mundo afuera del penthouse, los diseñadores que se burlaban de Beatriz, la jefa que traicionó a Beatriz, todo se desvaneció hasta la nada cuando Víctor finalmente se apartó. Ambos respiraban pesado. Víctor descansó la frente contra la de Beatriz, los ojos de Víctor oscuros y ardiendo con una intensidad que aterrorizaba y emocionaba a Beatriz en igual medida. Las pesadas puertas del elevador privado sonaron suavemente, señalando la llegada de Carter Sullivan y el equipo de limpieza. Bienvenida a la familia, Beatriz, susurró Víctor, el pulgar de Víctor rozando el hinchado labio inferior de Beatriz. Beatriz miró los cuerpos en el suelo, luego hacia arriba al despiadado y hermoso monstruo sosteniéndola en los brazos. Beatriz era la costurera gorda e invisible que había caminado hacia un matadero. Pero Beatriz no iba a salir caminando. Beatriz no quería hacerlo. Beatriz jaló la chaqueta de Víctor más apretadamente alrededor de los hombros de Beatriz, la barbilla de Beatriz inclinándose hacia arriba en una quieta y aterradora desafío. Voy a necesitar un nuevo guardarropa, dijo Beatriz.
Si sentiste el corazón acelerado durante el encuentro letal de Beatriz y Víctor, no querrás perderte lo que pasa después. ¿Abrazará Beatriz la nueva vida como reina de la mafia, o intentará escapar del peligroso mundo de Víctor? Dale like, comparte esta increíble historia con los amigos, y presiona el botón de suscribir para más emocionantes y de palpitaciones dramas de romance de la mafia. Dinos en los comentarios qué pensaste de esta entrega.